El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Si usted era de los que, como yo, juraba que la piratería era un negocio o era una práctica casi medieval, algo que ya no existía, algo que en caso de existir no tenía mayores repercusiones, pues al igual que usted, estamos muy equivocados. Hoy, en plena Segunda Guerra Fría, la piratería es todo un tema. Sí, si usted ha escuchado acerca de la crisis de contenedores, del desabasto en algunas regiones como lo puede ser Florida o Nueva York en Estados Unidos, no se diga en Europa, ya lo vimos con el caso de Gran Bretaña, tiene que ver precisamente con esto. Embarques de distintas partes del mundo, de distintas empresas, grandes corporaciones, han pensado dos veces antes de mandar sus embarcaciones por el famoso canal de Suez. Ante ello, se están creando nuevas rutas comerciales y también se están gestando paradas, rutas, puertos que están alquilando. Ya lo vimos en el caso de China en Kenia. Y es precisamente en África donde sucede este tipo de conflictos. Particularmente Somalia, que a la fecha no tiene un gobierno estable producto de esta práctica ilegal, en la que piratas cazan barcos y roban toda clase de mercancías y con este dinero financian a grupos terroristas y asimismo cuestiones que tienen que ver con narcotráfico. Asimismo, afectan a otros países de la región como lo puede ser Sudán, país que hace unos días sufrió un golpe de estado tras una revuelta militar que ahora es quien está tomando el control del país. Este país en 2011 se ve dividido en Sudán y Sudán del Sur luego de años de guerra entre tribus. Y asimismo, se habían dado el lujo de tener en su territorio una base militar estadounidense y una base militar rusa. Algo insólito a estas alturas. Pero bueno, el tiempo les da la razón. En Guinea, una embarcación de piratas fue detenida precisamente por miembros de la Armada rusa, quien desde su base en este país, en Guinea, al oeste de África, lograron capturar a estos sujetos. Sí, podría parecer algo inexplicable a estas alturas que suceda, pero lo cierto es que es todo un negocio a gran escala en el continente africano y por supuesto, al estar involucrados intereses de países potencia, es tema aquí en la Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Les saluda Fidel Gastelum. Hoy, como de costumbre, con el licenciado Armando Arjona. Jefe Mando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. La piratería es uno de los delitos que internacionalmente no están tipificados, pero bueno, de alguna manera se tiene que combatir, ¿no? Buen día, Fidel, y sin duda la piratería es un negocio muy lucrativo en esta parte del continente africano. Para algunos, los piratas son vistos como héroes. En el caso de países los cuales pues no tienen más recursos en los cuales tienen que recurrir, países los cuales han sufrido de mucho colonialismo, mucha explotación en sus mismos recursos, incluyéndose lo que viene siendo la misma pesca, y los cuales estos piratas son vistos como, aquí en México por algunas personas es visto al narcotraficante como un salvador o una especie de Robin Hood. Pero hoy vamos a hablar más concretamente de lo que viene siendo el país africano de Sudán. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que ha pasado desde lo que viene siendo
el año 2019 para acá, y sobre todo qué es lo que puede pasar en un futuro con las tensiones que se están viviendo en este mismo país. Muy bien. Vale la pena remontarnos un poco hacia hace una década, en 2011, me llama la atención. Mientras estamos distraídos con todo lo que sucedía, las protestas de la famosa primavera árabe, no muy lejos de ahí, Sudán también está ubicado al norte de África, justo al sur de Egipto, de donde se detonan las protestas al presidente Mubarak, este dictador egipcio. Luego vendrían las revueltas en Túnez, posteriormente en Libia, que dicho sea de paso, esta semana también se hicieron muchas menciones al antiguo dictador libio Muammar Gaddafi, quien pues también falleció en 2011 a costa de un golpe de estado. Y es en Sudán que hubo un golpe de estado en 2011 y tras un arreglo entre tribus, sabemos también de los problemas étnicos que sufren en África, que es todo un tema en diferentes países, como lo puede ser Camerún, Nigeria, que ha habido toda clase de masacres perpetradas por grupos armados que terminan por cometer verdaderos genocidios, no como los que otros acusan en otras latitudes, y por ende, pues causa toda una serie de inestabilidad política. Entonces, Armando, ¿qué te parece de entrada lo sucedido estos días en Sudán, este golpe de estado en un país que, como estamos mencionando, pues ya ha sufrido por otra serie de conflictos armados y desde hace algunas décadas pues no hay precisión, no hay claridad sobre quién gobierna en esta región? Yo creo que para entender lo que está pasando tenemos que saber los antecedentes. Vamos a entender algo. El expresidente Bill Clinton, estadounidense, en el año 1993, agregó a Sudán a la lista de países los cuales patrocinaban el terrorismo, ya que en este mismo país, bajo el argumento estadounidense... No se tardó nada, oye, 93 haciendo la presidencia, caray. Así es. Debemos entender algo. Aquí la situación fue que el presidente de aquel entonces de Sudán, Omar al-Bashir, bajo este mismo argumento, estuvo apoyando a Osama Bin Laden y a Al Qaeda para que se refugiaran en su país, asumiendo responsabilidad por las acciones de Osama Bin Laden de aquel entonces, por los bombardeos de las embajadas estadounidenses en Kenia y en Tanzania, y también los actos terroristas sucedidos en lo que viene siendo un destructor estadounidense, el USS Skoll, en las aguas de Edén. Bajo este argumento fue puesto en esta lista de países patrocinadores de terrorismo. ¿Qué es lo que pasa en octubre del 2017 en Estados Unidos? Fue retirado bajo un decreto presidencial por el presidente Donald Trump, fue retirado Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo, para después de que fue notificado por los 45 días que le confiera al Senado, aquel secretario de Estado de la administración Trump, el señor Mike Pompeo, determinó que había sido retirado Sudán de esta misma lista, en cambio de una compensación por $335 millones por los actos terroristas y para que Sudán aceptara las relaciones con Israel, relaciones las cuales están siendo ya encaminadas por los mismos acuerdos de Abraham que fueron establecidos. Armando, a ver, déjame ver si entendí. Recibieron una compensación de $335 millones por haber estado casi más de 20 años en la lista de países promotores del terrorismo. No, el país de Sudán pagó $335 millones como compensación a las familias las cuales fueron afectadas en estos atentados terroristas en las embajadas de Tanzania y Kenia, al igual que los atentados que se llevaron a cabo en el USS Skoll en el Golfo de Adén en el 2000. Esa compensación fue recibida a esa familia. Ahora, Golfo de Adén, la entrada hacia la ruta del mar del canal de Suez, ¿no? Si no me equivoco. Y tocando en cuenta lo que viene es esta zona tan conflictiva con la piratería que hacíamos mención al principio del programa. Eso fue por un lado para que fuera retirado de la misma lista. Lo otro fue establecerse las relaciones diplomáticas con Israel que están siendo ya encaminadas por los mismos acuerdos de Abraham, en los cuales pues diversos países de Medio Oriente
al igual que del norte de África, asumieron relaciones diplomáticas y económicas con Israel. Esto hizo que ya países y más bien que empresas transnacionales pudieran tener a cabo negociaciones e inversiones económicas en Sudán, situación la cual se encontraba muy rezagada por encontrarse en esta misma lista del terrorismo. Esto es para que ya posteriormente, a febrero de este mismo año, se llevara a cabo la visita de un buque estadounidense por primera vez en décadas en Sudán, siendo este mismo el USNS Carson City, en el cual se estableció la primera visita de un buque para después recibir otro buque en el puerto de Sudán, después de que se anunció la construcción de una base naval rusa en el cual podían recibir en un futuro, ya que se complete su construcción, navíos de propulsión nuclear y 300 militares en esta misma base. Así que fue muy interesante ver cómo un buque llamado el SS Winston Churchill estaba en el mismo puerto que un barco, el cual era un barco por parte de la naval rusa. Oye, ¿no le habrá molestado a Boris Johnson que le hayan puesto ese nombre al barco? No, pues obviamente es un barco estadounidense, haciendo referencia a la alianza histórica que tiene el Reino Unido con Estados Unidos. Pero yo creo que tener dos buques, uno llamándose... ¿Y cómo se llamaba el barco de la base naval rusa? ¿El Joseph Stalin? Almirante Grigorovich. Sin duda, no, eso es... Creo que el señor Winston Churchill derramó las botellas de brandy, cognac y los puros habanos que tenía en su tumba al escuchar esa noticia. Bueno, y después destapar una botella de vodka en Sudán. Pero bueno, mira, no me vayan a interpretar, no quiero justificar, es una situación terrible lo que está viviendo Sudán, pero sí, la verdad, el presidente que acaban de sacar en funciones, pues me cuesta trabajo creer que ante tanta inestabilidad política, con el trabajo que le ha costado llegar a ser presidente, pues no me parece lo más inteligente, de una idea inteligente, tener una base naval rusa y una base naval estadounidense. Ahora, ojo, no se ha establecido una base naval estadounidense, solamente se han extendido lo que vienen siendo los mismos lazos diplomáticos después de la retirada de la lista de promocionantes del terrorismo. Es solamente reforzar lo que viene siendo su misma alianza y presencia en este país para salvaguardar la seguridad de esta misma zona. La única base la cual se ha sido confirmada ha sido la base naval de la Federación Rusa, la cual sí tiene una fuerte presencia en África, con esta misma base y con otros mismos países, los cuales pues ya hemos tocado en otros segmentos. Así que es interesante ver cómo en cuestión literalmente de menos de un año han sucedido estas reuniones, se ha retirado de la lista de terroristas, se abre paso a la inversión de empresas transnacionales a Sudán y se da este golpe de estado por la instabilidad social, por el rezago económico de medicamentos y sobre todo social por parte de la población Sudán, sobre la población del país de Sudán, a este mismo gobierno. Así que es muy interesante cómo en un año han pasado todo este tipo de complicaciones en este país. Que lo lógico sería pensar que ahora, pues con esta facción militar que ahora está tomando el control del país y que ya ha tomado acciones represivas contra la población que ha protestado, pues lo lógico sería pensar que van a reintroducirlo a la lista de países que promueven el terrorismo. Y que me llama la atención también, Armando, ya investigaremos a detalle, no puedo confirmarlo de momento, si hay una correlación con lo que sucedió hace un mes en el país de Níger, esta zona de Burkina Faso, a escasos kilómetros de ahí, donde el gobierno francés pues había logrado ejecutar a un líder terrorista, entendiendo que pues el tráfico de armas entre piratas, militares y terroristas pues va de la mano y podría estar relacionado, entendiéndose los tiempos. Debemos entender algo. Sudán es un país muy interesante por las relaciones estrechas que tiene con diferentes organismos, no nomás la ONU, sino con la misma Unión Africana, la misma Liga Árabe,
y ahora con Estados Unidos en un año. Debemos entender que la Liga Árabe tiene fuertes lazos